Ciudades invisibles. Porque no pasa todo por la capital. Vamos a dar una mirada desde el litoral. Y recibimos a nuestro amigo Álvaro Guigú, nuestro compañero de equipo. ¿Cómo le va, Álvaro? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Fernanda, Diego, audiencia, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Usted se había quedado con deberes porque hubo un oyente que le mandó un tema que quería que se explayara sobre el litoral, algo que al litoral es transversal como el río Uruguay. ¿Es transversal o es paralelo? Porque en realidad, si vamos a los hechos, es paralelo. Longitudinal al litoral. No, vamos a poner las cosas bien. Ahí va. El río Uruguay une toda la franja del litoral oeste del país, transversaliza todas las ciudades que están en la costa y por lo tanto transita paralelo al país, paralelo a bordeando las costas de todas las capitales y que están en los departamentos de la región, ¿no? Claro que sí. Pero la columna es toda suya, Álvaro Guigú. Bueno, no, en realidad teníamos este tema agendado por, obviamente, todo lo que fueron los sucesos previos al 27 de marzo y posteriores, lo fuimos postergando. La política de poner las ciudades de cara al río ha sido una constante preocupación. En Paysandú, por ejemplo, todos los gobiernos, desde 2000 a esta parte, desde el gobierno, la administración del Partido Nacional encabezada por el intendente Álvaro Lamas, luego el gobierno de Julio Pintos, luego 5 años donde el gobierno de Bertilventos continuó pero sin políticas destinadas específicamente a poner la ciudad de cara al río. Se retomaron luego con el gobierno de Guillermo Caraballo y vuelven a tener un hincapié también con este gobierno encabezado por Nicolás Olivera. Por lo tanto, todos los partidos, los dos partidos que se han alternado el gobierno, tanto el Partido Nacional como el Frente Amplio, han tenido una mirada, una política de intentar poner la ciudad de cara al río, y otros gobiernos le han dado la espalda a esto y no han tenido especial cuidado con el uso de la costa y con destinar políticas para fomentar precisamente que no se esté de espalda. Es más, hay cuestiones muy gráficas, muy contundentes, donde por ejemplo en la rambla costanera de Paysandú la mayoría de los bancos que estaban en los bancos para que la gente se siente al paseo del domingo, estaban de espalda al río. Eso en la última administración se dieron vuelta, se pusieron de frente al río Uruguay. La recuperación de las playas tuvo un punto fundamental sobre el final del gobierno de Álvaro Lamas y una continuidad en el gobierno de Nino Pintos. Ha habido un desarrollo portuario importante desde el gobierno de Julio Pinto y el primer gobierno del Frente Amplio a nivel nacional, con un trabajo muy fuerte y donde tiene mucho que ver una organización social como la CIPUC, Reinaldo Gargano en su momento como ministro de Relaciones Exteriores y lo que ayudó y aportó para que el desarrollo del puerto de Paysandú y la recuperación del puerto de Paysandú se concretara, que terminó siendo una construcción social y política de la sociedad sanducera detrás de la CIPUC, que es la comisión que trabajó por la reactivación del puerto sanducero. Pero todas las ciudades, si uno mira Colonia, si uno mira Fraiventos, han tenido una preocupación central por el río Uruguay. Las localidades que están en el departamento de Soriano contra la costa, Soriano se da la particularidad que no tiene su capital de cara y de costa en la costa del río Uruguay, pero los otros 4 departamentos sí, tanto Paysandú, Río Negro como Colonia y Salto. Y el río también es, más allá del atractivo turístico, más allá de que en Paysandú está más arraigado por la poesía de Aníbal Zampayo y así varios artistas. Por ejemplo, la canción que escuchamos en la cortina es una canción de Juan Manuel Barrios que le habla al río, que habla del paisaje que genera el atardecer, la noche.
en la costa del Uruguay que es sumamente inspirador y característico de las localidades que están contra el río. Pero también el río es, o ha sido durante mucho tiempo, también una amenaza para aquella población que está en la franja costera misma. Cuando el río crece, termina perdiendo todo eso maravilloso por pasar a un desenlace muchas veces muy trágico, que saca personas, que hace que familias pierdan sus objetos, sus materiales, su vivienda, que la tengan que reacomodar. Y eso también lleva a que la política no sea solo del uso del suelo costero, de poner la ciudad de cara al río, de cómo se utilizan las playas y cómo se cuidan, sino también que haya una política de vivienda, una política de elevar la franja costera, como hubo en el último gobierno del Frente Amplio en Paysandú. O sea, una política mucho más integral que va más allá de lo turístico, que va más allá del uso en el verano, de la actividad deportiva, sino que va también al ordenamiento territorial y al acceso a la vivienda en la franja costera del río Uruguay, ¿no? Claramente, Álvaro, la verdad que es un tema que nosotros desde acá no lo tenemos tan presente desde la capital, por eso nos Sí, que nos llegan las noticias, por ejemplo, muchas veces cuando son las inundaciones, y decís, Ahí va. es como que te vuelve, ¿no? Todo el tiempo. No, y bueno, y hay que colaborar, y hay que hacer Claro. no sé qué, pero entre medio de las inundaciones no visualizamos una política para que eso no suceda. Y cuáles son, además, como nos está empezando a contar Álvaro, las causas, ¿no? De todos esos fenómenos que se dan, y que no son solamente los naturales, sino que hay un montón de cuestiones también de lo político que influyen en que eso suceda. Otro que le da la chupada al mate. Tenemos nuestro primero Marcelo Abdala y ahora Álvaro Guigú, nos hacen decir el mate, digo, tenemos que traernos el mate Sí. que no lo hemos traído en estos días. Con Marcelo nos une lo metalúrgico. Yo vengo de ahí, ahora no estoy en la rama metalúrgica, pero mi vida laboral tuvo mucho que ver, 16 años más, 20 años de mi vida con lo metalúrgico. Bueno, y con el mate abajo del brazo. Álvaro, hubo un intento con mucha presencia del Ministerio de Turismo, me acuerdo a Benjamín Liberov en esa movida del paseo de los pájaros pintados, a la querida Magdalena Montero, que ya no está con nosotros, también trabajando en esa vuelta. ¿Eso se ha seguido fomentando? No, bueno, precisamente hubo un programa. El Uruguay ha tenido una política pública de turismo muy importante, que se inició luego de la crisis de 2002 con mucha fuerza, o sea, se profundizó luego de la crisis de 2002 con mucha fuerza en la última etapa del gobierno de Jorge Valle y se dio continuidad en los gobiernos frente amplistas, de incluso la marca Uruguay Natural, que ha logrado un prestigio en el mundo muy importante y que lo ha hecho a nuestro país una de las principales naciones, países, lugares que capta el turismo internacional, un turismo específico, muy puntual, que le gusta la tranquilidad, que le gusta el paisaje natural del Uruguay. Y precisamente en ese sentido, en los últimos años de gobierno frente amplista, se diseñó un programa, el Corredor de los Pájaros Pintados. El corredor, ahí va, yo dije el paseo, perdón. Basado precisamente en parte de la poesía de Aníbal Zampayo, que habla de que el Uruguay no es un río, sino que es un cielo azul que viaja, y hace referencia a la diversidad de especies de aves que habitan en el río, que se recuestan en el río. Y bueno, toma ese nombre, Los Pájaros Pintados, y era un proyecto que intentaba unir las localidades, que intentaba poner las localidades precisamente de cara al río, que se conociera todo lo que estaba en torno al río Uruguay. Y lamentablemente, bueno, asume este gobierno y ese proyecto se echa por tierra. Si bien no es que se sacó, no es que se dejó de instrumentar, pero se le quitó todo tipo de recursos, se entendió darle prioridad a otras cosas, y el Corredor de los Pájaros Pintados se ha visto sumamente debilitado, al punto de prácticamente desaparecer de la agenda turística,
cuando ha generado importantes desarrollos de emprendimientos turísticos, como por ejemplo los centros de visitantes en lugares naturales como la Meseta, en otras reservas de lugares como los esteros de Farapo en Río Negro. Entonces, creemos que ahí también hay una política definida de refundar o quitar la posibilidad de aquellas pequeñas localidades de desarrollar proyectos turísticos que permitan, y detrás de todo esto muchas veces está el subsistir y el sobrevivir de la población de los lugares, ¿no? Sí, y con la llegada del tercer nivel de gobierno, Álvaro, al litoral, bueno, como a todo el país, ¿no? Hace ya 12 años, ¿cómo existe la posibilidad de trascender a veces algunas políticas adversas a nivel macro, haciendo acuerdos, digamos, entre referentes locales, las alcaldías de ciudades y pueblos del litoral? Y sí, ese es un mecanismo que hay que explotar mucho, donde se requiere mucho diálogo político. Por lo general, el tercer nivel de gobierno también desafía a los gobiernos al segundo y al primer nivel, porque cuando se busca generar este tipo de acuerdos y este tipo de políticas, deben de convivir en la responsabilidad de gobernar los distintos partidos políticos. Salvo ahora esta administración, donde lejos de facilitar ha tenido también dificultades de las pujas de poderes internas del Partido Nacional, donde es el mismo pelo el gobierno departamental que los 7 municipios del departamento, pero en Salto hay un gobierno departamental del Frente Amplio y hay municipios que no son conducidos por alcaldes de esa fuerza política. Entonces siempre lleva esta convivencia en los distintos niveles de gobierno, esta búsqueda de acuerdos para desarrollos de proyectos que alimenten a la economía local, la convivencia partidaria, el diálogo partidario y la construcción de una política pública. Y acá uno tiene que sí o sí hacer mención a lo que ha venido pasando en los últimos días y la no aprobación de un fideicomiso en Montevideo para determinadas obras de mejora de la calidad de vida y cuidado del medio ambiente, y casos donde sí ha habido construcción de política pública a través de, por ejemplo, instrumentar una herramienta como el fideicomiso, y Paysandú ha sido testigo de eso, y precisamente hay 25 millones de dólares que hay que ver cómo se destinan, para qué se destinan, más allá de todo lo que estaba dentro del menú de iniciativas, de acciones a desarrollar, dónde están puestas hoy las prioridades, ¿no? Me encanta que hablen de este tema, dice Francisco Fleitas, que él fue alcalde del municipio F acá en Montevideo, y sí, Un abrazo para Pancho. El Pancho sabe muy bien, Álvaro, tú no sé si tanto, pero desde Ciudades Invisibles estamos muy pendientes de lo que hacen los municipios y sobre todo el tercer nivel de gobierno, que para nosotros es la pata base fundamental de todo lo que es la política en territorio. Y bueno, ese trabajo que tú decís de los municipios de Paysandú es súper importante y darle pelota, así hablando a lo bruto, darle pelota a lo que piensan los vecinos y vecinas, y el trabajo de los municipios es fundamental. Bueno, nos vamos a agendar para una próxima columna el tercer nivel de gobierno, porque vaya si en el litoral tenemos cosas para decir, vivencias que hablan de cómo el tercer nivel de gobierno, que debería ser el lugar de mayor cercanía y de mayor participación democrática, a veces termina siendo todo lo contrario, o ha terminado siendo todo lo contrario, y eso es muy muy peligroso para el desarrollo de las localidades, pero también para el desarrollo de la política, ¿no? Uh-huh. Y súper interesante también en algún momento, para poder profundizarlo incluso en una futura columna, Álvaro, toda esta cuestión que nos mencionabas, de la cuestión inmobiliaria también, ¿no? De cómo hay consecuencias en la cuestión inmobiliaria, porque nosotros es otra de las tantas cuestiones que a veces pecamos de ser extremadamente capitalinos y creemos que solamente es un fenómeno que se da acá, ¿no? Que en Montevideo, que existe gentrificación.
Si usted sea capitalino. Bueno. Yo ayer vi una crucera. Claro, justo ayer tuviste una experiencia muy intensa de vida en el interior. Pero bueno, pero evidentemente nosotros por vivir acá todo el tiempo, por ser de Montevideo, a veces tendemos a pensar que esos fenómenos se dan solamente acá, y en realidad también existe concentración, también existe exclusión y gentrificación hacia adentro de algunas ciudades del interior. Sí, bueno, en Paysandú ha venido teniendo, por ejemplo, mucho desarrollo en los últimos tiempos, en el último año y medio. La construcción, por ejemplo, de edificios, ha habido una proliferación de construir en alto. Hay un edificio que cambia, por ejemplo, la postal del centro sanducero, de uno de sus lugares más emblemáticos, como es la Plaza Constitución, la Torre de la Defensa, un edificio de 75 metros en pleno centro de la ciudad. Ahora hay una propuesta, o apareció en plena campaña electoral de 2020, una propuesta de inversión netamente inmobiliaria, en su gran mayoría, en la zona costera, en la zona que está cercana al obelisco, que está en todo lo que es el muelle Aníbal Zampayo y todo el paseo costero, la utiliza cercano a la Playa Park. Viene a ser la parte, si uno viene bajando por el río hacia el río de la Plata, antes de llegar al puerto Paysandú, luego del balneario principal sanducero y de la zona del anfiteatro del Uruguay, donde, bueno, hubo toda una discusión en plena campaña electoral sobre un proyecto que se presenta como el nombre Distrito Park, y se logró en esa discusión de una herramienta de un fideicomiso por $25 millones para el desarrollo de Paysandú, para la generación de empleo, para obras de calidad de la ciudad, y dentro del menú hay un sinfín de obras que tienen que ver con cuestiones estructurales de la ciudad de Paysandú, por ejemplo, con arterias y desagües que cuando hay lluvias importantes anegan una parte muy importante de la ciudad, que tiene que ver también con obras en el interior, todo esto generando puestos de trabajo en un momento donde Paysandú lo necesita de forma urgente. Todo lo que tiene que ver a la utilización de recursos para generar y democratizar el uso de la costa. Y bueno, ahí se le encontró un método, un punto de acuerdo entre todos los partidos políticos, que casi por unanimidad se terminó aprobando esto en la Junta, que hablaba de, bueno, hacer un estudio de la utilización del uso del suelo costero del río Uruguay, desde el puente Paysandú-Colón hasta La Chapita, que es el punto más al sur de la parte de la trama urbana sanducera contra el río Uruguay. La Chapita es un lugar característico de la zona sur, donde hubo un importante número de realojos en el último gobierno, resignificando precisamente esa zona, con un parque para el uso y con un trabajo muy fuerte de la policía territorial, de una brigada de ordenamiento territorial, para que no se volvieran a ocupar aquellos lugares donde de familias que se realojaban. Y bueno, eso llevó toda una discusión de cómo utilizar esa zona tan importante de Paysandú, de si en esa zona hay que urbanizar y hay que generar construcción en altura, más allá de si es destinada un edificio para una universidad pública o privada, más allá de si es destinada una parte para vivienda de interés social y otra para netamente el alto poder adquisitivo inmobiliario, que después terminan siendo unidades habitacionales que son compradas por capitales financieros, que después lo que hacen es aumentar la especulación inmobiliaria, poniendo esas viviendas, esos módulos en alquiler con elevados costos, a lo que, bueno, claramente no accede la mayoría de la población. Y ahí entra toda la discusión de que la costa, de que el río Uruguay, de que su costa, el uso debe ser bien amplio, bien participativo y bien democrático, y de alguna forma el capital inmobiliario lo que hace es privar a determinado nivel socioeconómico, a determinada parte de la población a su acceso. Entonces ahí nace toda una discusión de qué se hace en esa zona. Este gobierno departamental destina $1 millón para contratar un estudio holandés para que diseñe ese plan maestro del uso de la costa desde el puente Paysandú-Colón a La Chapita,
y bueno, ahí aparece toda la preocupación de qué es lo que se va a hacer, de qué es lo que se va a diseñar, y qué herramientas tiene la sociedad sanducera para interpelar lo que se plantee o para demandar de que en ese plan estén las cosas que la sociedad de Paysandú entiende que tiene que haber. Y ahí, bueno, hay todo un movimiento ciudadano que se viene generando muy importante, con una participación muy fuerte de la Intersocial Paysandú, con grupos como los Amigos de los Humedales, una zona de la costa del Uruguay muy importante, cercana al puente Paysandú-Colón, donde hay una importante reserva de fauna y flora, sobre todo de fauna muy importante contra el arroyo La Curtiembre y su desembocadura en el río Uruguay, que bueno, esta organización, Amigos de los Humedales, está planteando que sea un lugar declarado, y está ciertamente declarado, contemplado dentro de la Ley de Ordenamiento Territorial como un lugar a preservar en toda su magnitud. Hay también una localidad, un barrio de Paysandú, Nuevo Paysandú, pegadito al puente Paysandú-Colón, que tiene problemas muy importantes cuando llueven, que permanentemente se ha desarrollado obras, se ha hecho intervenciones en esa zona, sin tener en cuenta las viviendas de Nuevo Paysandú, por lo cual cada vez que hay una crecida o que hay lluvias importantes, hay un conjunto muy importante de vecinos que se ven abnegadas a su vivienda y que están planteando incluso acceder al saneamiento. Entonces ahí uno dice, bueno, no se podía bajar el costo de la instrumentación de este plan maestro para la costa, hacerlo con una parte muy importante que tiene nuestro país, como es el desarrollo de la arquitectura y arquitectos que han logrado premios a nivel internacional por sus diseños, por su obra, y haber destinado recursos económicos para hacer el saneamiento de Nuevo Paysandú, por ejemplo, para mejorar la calidad de vida de un conjunto importante de sanduceros y sanduceras. Entonces todo esto está en discusión, hay un movimiento ciudadano poniendo arriba de la mesa este tipo de cuestiones y acordando reivindicaciones que obviamente se van a plantear a las autoridades seguramente. Álvaro, se nos está terminando el tiempo. Tengo 4 mensajes para leerte. ¿Qué tan interesante lo que plantea Álvaro? Marta de la Unión nos dice, hay que hablar del maltrato de las fabriles con el río, dice Juan Pablo. La Intendencia de Paysandú se ha olvidado de todo lo que no es ciudad, dice Alberto. Y el Pancho, que siempre, el Pancho nos escucha todos los días y tiene un humor muy particular, dice, van a tener que instalar un chupómetro a efectos de medir quién le da el mejor chupón al mate. Yo había pensado algo incluso todavía más complejo de lo que plantea Pancho. Mirá que el nivel de desafío que te va a plantear. Sí. Una apuesta a lo que apostamos, el recordado programa español, que vos tengas que escuchar la chupada de mate y tengas que identificar qué invitado es. Bueno, puede ser. Álvaro Guigú, muchísimas gracias por estar en Ciudades, por trabajar con nosotros, por ser nuestro compañero y estar aquí cada 15 días trayéndonos esta mirada sobre el litoral. Bueno, nos reencontramos dentro de 15 días para seguir hablando de este y otros temas y seguir conversando y dando una mirada desde aquí. Muchas gracias. Y nos vamos, Álvaro nombró tantas veces a Aníbal Zampayo que nos vamos a ir con él despidiéndonos, Diego. Nos encontramos mañana jueves aquí con una nota muy especial también. Nos encontramos mañana aquí jueves a las 9. Obviamente no podemos irnos de otra forma que no fuera con Río de los Pájaros de Aníbal Zampayo. Recuerden que en el canal de YouTube encuentran todos los contenidos. La nota Mario Denis de ayer, por si se la perdieron, que todo el mundo la está comentando en redes. Volvemos a las 9 en Radio Fénix. Hasta mañana. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja. Estás escuchando Ciudades Invisibles.